El CEO del museo humilló a la mujer de limpieza frente a todos, pero ella salvó 18 millones. Antes de iniciar, escribe en los comentarios desde donde nos acompañas. Disfruta la historia. La noche en Florencia tenía ese silencio particular que solo existe cuando los turistas se han ido y la ciudad vuelve a ser de quienes la habitan. Isabel Vargas empujó su carrito de limpieza por los pasillos del Palacio Pitti con la misma precisión metódica de siempre. El sonido de las ruedas sobre el mármol del siglo XVI era lo único que rompía el silencio absoluto de la Galería Palatina. Eran las 11:30 de la noche. Turno habitual. Sala por sala, pintura por pintura, el mismo ritual de 3 años. Se detuvo frente al retrato de Eleonora de Toledo, ese broncino auténtico que había estudiado durante su maestría en el Instituto de Restauración. ¿Cuántas veces había analizado cada centímetro de esa pintura bajo luz rasante, documentando cada craquelado orgánico del óleo sobre tabla? Ahora la limpiaba. Solo eso. Buenas noches, señora Eleonora, susurró en voz baja, como cada noche. El trapo de microfibra se deslizó suavemente sobre el marco dorado. Nunca tocaba directamente el lienzo. Jamás. Aunque ya no fuera restauradora certificada, aunque ahora fuera oficialmente invisible para esta institución, los años de entrenamiento no desaparecían. Marco, el guardia de seguridad nocturno, asomó la cabeza desde la puerta de la sala. ¿Todo bien por aquí, Isabel? Ella asintió sin voltear. Todo perfecto, Marco. ¿Tú cómo vas? Aburrido como siempre. Esto es más tranquilo que un cementerio. Marco tenía una gentileza natural que contrastaba con el trato que recibía del personal administrativo. Era de los pocos que la llamaba por su nombre, no solo la de limpieza. Oye, ¿es cierto que mañana llega el nuevo jefe del Consejo de Mecenas? Preguntó Marco, apoyándose en el marco de la puerta. Eso escuché. Un empresario textil español, creo. Augusto Salas. Multimillonario. Dicen que tiene una colección privada que vale más que este palacio entero. Isabel continuó limpiando sin inmutarse. Seguro será igual que todos. Viene, da un discurso bonito sobre proteger el arte, se toma fotos para las revistas y desaparece 6 meses. Marco rió quedamente. Qué cínica te has vuelto. Realista, Marco. Realista. El guardia se despidió con un gesto y continuó su ronda. Isabel terminó con la sala de los retratos mediceos y empujó el carrito hacia el siguiente espacio. Pasó frente al despacho del doctor Julio Cordero, curador jefe de la galería. La luz estaba apagada. Mejor. Ese hombre tenía una manera de mirarla que le revolvía el estómago, como si fuera parte del inventario desechable. Llegó a su pequeño refugio, el cuarto de limpieza en el sótano. 50 metros cuadrados de soledad donde guardaba sus herramientas y, escondido detrás de las estanterías de productos químicos, su secreto. Movió 3 cajas de detergente y extrajo el estuche negro alargado. Dentro, perfectamente conservado, estaba el equipo de luz ultravioleta portátil que su abuelo había usado durante 40 años como restaurador. Lo encendió brevemente, verificando que funcionara. La luz violeta iluminó sus manos. Algún día volvería a usarlo profesionalmente. Algún día. Guardó el equipo de nuevo, suspiró, y subió para continuar su turno. No sabía que ese algún día estaba a punto de comenzar de la peor manera posible. La mañana del sábado amaneció con ese cielo azul imposible que hace de la Toscana un cuadro viviente. Isabel no lo vio. Dormía después de su turno nocturno en su apartamento de 35 metros cuadrados en Oltrarno, del otro lado del río Arno. El teléfono sonó a las 2 de la tarde. ¿Señorita Vargas? Una voz femenina, formal, sin calidez. Sí, soy yo. Habla Francesca, de Recursos Humanos del Palacio Pitti. Necesitamos que venga esta tarde a las 6. El doctor Cordero y el señor Salas requieren hablar con usted. Isabel sintió un nudo en el estómago. ¿Pasó algo? Se le informará en la reunión. Por favor, sea puntual. Clic, colgó.
Isabel se quedó mirando el teléfono. ¿El señor Salas? El nuevo presidente del consejo apenas llevaba una semana en el cargo. ¿Por qué querría hablar con una empleada de limpieza? Se duchó, se vistió con lo más formal que tenía en su escaso armario y tomó el autobús hacia el centro histórico. Llegó al palacio 15 minutos antes. Marco la recibió en la entrada de personal con expresión preocupada. Isabel, ¿qué hiciste? No tengo idea. ¿Tú sabes algo? El guardia negó. Solo sé que el doctor Cordero estuvo furioso ayer en la noche. Llegó casi a medianoche, revisó no sé qué en las salas, y se fue dando un portazo. El estómago de Isabel se contrajo más. La hicieron esperar 30 minutos en un pasillo administrativo. Finalmente, Francesca la guió hasta una sala de reuniones pequeña. Adentro estaban el doctor Julio Cordero y un hombre que Isabel reconoció de las fotografías en los periódicos, Augusto Salas. Augusto, con cabello perfectamente peinado, traje que probablemente costaba más que 6 meses del salario de Isabel. Estaba de pie junto a la ventana, observando los jardines de Bóboli con las manos en los bolsillos. Ni siquiera volteó cuando ella entró. El doctor Cordero, en cambio, la miraba con una intensidad que bordeaba la hostilidad. Traje oscuro impecable, gafas de montura dorada, expresión de piedra. Señorita Vargas, siéntese, dijo Cordero, señalando una silla. Isabel obedeció. Nadie más se sentó. Técnica de intimidación básica. ¿Sabe por qué está aquí?, preguntó el curador. No, doctor. Anoche, continuó Cordero, caminando lentamente alrededor de la mesa, usted estaba asignada a la limpieza de la sala de exposiciones temporales. Así es. Y durante su trabajo, tuvo un incidente con una de nuestras piezas más valiosas. Isabel sintió que el aire se volvía más denso. Hubo un pequeño accidente. Resbaló algo de solución de limpieza sobre el marco. Mínimo. Lo limpié inmediatamente. Augusto finalmente se volteó. La miró como se mira un insecto interesante pero molesto. ¿Un pequeño accidente?, repitió con voz suave pero cortante. ¿Sabe usted cuánto vale esa pintura? No, señor. 2.800.000 euros. Es un retrato de la escuela de Broncino del siglo XVI. Y usted derramó productos químicos sobre él. Fue en el marco, no en el lienzo, aclaró Isabel. Y la solución es específica para dorado histórico, no es ácida ni. ¿Ahora resulta que usted es experta en conservación?, la interrumpió Cordero con sarcasmo apenas velado. Isabel apretó los puños bajo la mesa. Solo digo que conozco los protocolos. Los protocolos, repitió Augusto, son precisamente los que usted violó. ¿Tiene idea del valor de lo que casi destruye? Isabel respiró profundamente. Era ahora o nunca. Señor Salas, con todo respeto, esa pintura no vale 2.800.000 euros. Silencio absoluto. Cordero se quedó congelado. Augusto ladeó la cabeza como un halcón que acaba de detectar movimiento. ¿Perdón?, dijo el empresario. Esa pintura no es auténtica. La carcajada de Cordero fue seca, sin humor. ¿Y cómo llegó a esa conclusión tan experta, señorita Vargas? Porque la solución que cayó sobre el marco provocó una reacción química en el pigmento del borde del lienzo. Los pigmentos del siglo XVI no reaccionan así. Lo que vi fue una reacción de acrílicos sintéticos modernos. Augusto se acercó lentamente a la mesa, apoyando ambas manos sobre ella. Déjeme ver si entiendo. Usted, empleada de limpieza nocturna, está sugiriendo que una obra autenticada por nuestro curador jefe, documentada por la casa de subastas más prestigiosa de Ginebra, y asegurada por Lloyd's de Londres, ¿es falsa? Sí. Basándose en que cayó líquido sobre ella. Basándome en la reacción química que observé, en la textura incorrecta del craquelado, y en... Suficiente, cortó Cordero. Esto es absolutamente ridículo. Doctor Cordero tiene razón, dijo Augusto, enderezándose. Esto es ridículo.
y potencialmente difamatorio. Se volvió hacia Francesca, que había permanecido en silencio junto a la puerta. Proceda con el despido inmediato. Causa, negligencia grave y daño a patrimonio artístico. Si la señorita Vargas hace cualquier comentario público sobre esta obra, procederemos legalmente por difamación. Isabel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Señor Salas, por favor, escúcheme solo un momento. La conversación terminó, dijo Augusto sin mirarla. Francesca, asegúrese de que recoja sus pertenencias y entregue su identificación hoy mismo. Pero mi madre, necesito este trabajo, el tratamiento. No es mi problema, interrumpió Augusto. Debió pensar en eso antes de ser tan descuidada. Cordero añadió con voz gélida. Y considérese afortunada de que no la demandemos. Cualquier palabra sobre este incidente fuera de aquí será tomada como un ataque a la reputación de esta institución. Isabel se puso de pie, las piernas temblándole ligeramente. ¿Ni siquiera van a examinar la pintura? Fuera, dijo Augusto, volteándose de nuevo hacia la ventana, dándole la espalda. Cordero le sostuvo la mirada con una frialdad que le heló la sangre. En esos ojos había algo más que molestia profesional. Había miedo. Y triunfo. Isabel salió de la sala con Francesca siguiéndola. 30 minutos después estaba en la calle con una caja conteniendo sus pocas pertenencias del cuarto de limpieza. Un termo, un suéter de repuesto, una fotografía de su madre. Marco la encontró sentada en un banco de la Plaza Pitti, mirando el palacio. Lo siento mucho, Isabel. Ella no lloró. No todavía. Marco, ¿tuviste esa pintura nueva? ¿El retrato del noble florentino? Sí, ayer la colgaron. ¿Notaste algo extraño? El guardia se sentó a su lado. No soy experto, pero, ahora que lo mencionas, el marco parecía demasiado nuevo para ser del siglo XVI. Demasiado perfecto. Isabel asintió lentamente. Ese hombre está robando al museo, Marco. Y acabo de darle la excusa perfecta para silenciarme. ¿Qué vas a hacer? Ella se puso de pie, cargando su caja. Algo muy estúpido o muy valiente. No estoy segura todavía. Caminó hacia el Ponte Vecchio mientras el sol comenzaba a descender sobre el Arno. En su apartamento, guardó la caja en un rincón y se quedó mirando el armario donde había escondido el equipo ultravioleta de su abuelo. Su teléfono vibró. Mensaje de la residencia donde estaba su madre, señora Vargas, recordatorio, próximo pago de tratamiento vence en 20 días. Monto, 5.000 euros. Isabel se dejó caer en el sofá. Sin trabajo, sin ahorros suficientes, sin referencias laborales. Y con la certeza absoluta de que había una estafa monumental ocurriendo en uno de los museos más importantes de Italia. Miró por la ventana hacia el Palacio Pitti, visible en la distancia. Está bien, abuelo, susurró. Si voy a caer, que sea haciendo lo correcto. Tomó su laptop y comenzó a investigar. Casa de subastas Belmont, Ginebra. Esa era la procedencia documentada del retrato. 3 horas después, encontró algo. Belmont había cerrado operaciones 6 meses atrás. Investigación abierta por la policía suiza por posible lavado de dinero. Interesante. Buscó todas las adquisiciones recientes del Palacio Pitti en los últimos 3 años. 18 obras. Todas autenticadas por Julio Cordero. Todas provenientes de la misma casa de subastas. Muy interesante. A las 2 de la mañana, Isabel tomó una decisión. Marcó el número de Marco. Diga. Contestó el guardia, medio dormido. Marco, soy Isabel. Necesito un favor enorme. Probablemente te costará el trabajo. Silencio al otro lado. Te escucho. El lunes por la noche, Isabel entró al Palacio Pitti por la puerta de servicio lateral usando la llave antigua que había olvidado devolver en su último turno oficial. Marco estaba en la garita de seguridad, deliberadamente mirando hacia el otro lado. Llevaba el equipo ultravioleta en una mochila, su cámara reflex digital y un cuaderno de notas.
Se movía por los pasillos oscuros con la precisión de quien conoce cada centímetro del edificio. Primera parada, sala de exposiciones temporales. Montó el equipo UV, encendió la luz, apuntó hacia el retrato del noble florentino. Bajo la luz ultravioleta, la verdad se reveló como una confesión gritada. Los pigmentos florecían con esa tonalidad verde amarillenta característica de los materiales sintéticos modernos. El craquelado, que a simple vista parecía el patrón orgánico natural del envejecimiento, bajo UV mostraba su naturaleza artificial, líneas demasiado uniformes, aplicadas mecánicamente. Tomó fotografías desde 6 ángulos diferentes. Anotó cada detalle técnico. Segunda parada, sala principal de arte barroco. Madonna Lactans, Círculo de Murillo, 1665. Luz UV. Mismo resultado. Falsa. Tercera parada, Galería de los Retratos de Corte. Dama con Perla, Escuela Veneciana, 1580. Falsa. Una por una, Isabel fotografió 18 obras. 6 horas de trabajo metódico, científico, irrebatible. Cuando terminó, tenía 600 fotografías catalogadas con metadata completa, fecha, hora, ubicación exacta, parámetros técnicos. Salió del palacio a las 6 de la mañana. Marco la esperaba en la puerta de servicio. ¿Lo encontraste? 18 falsificaciones. 18 millones de euros robados. El guardia silbó suavemente. ¿Y ahora qué? Ahora lo documentamos y se lo enviamos a alguien que pueda hacer algo. Isabel creó una cuenta de correo anónima y redactó un mensaje detallado. Adjuntó 3 fotografías UV con análisis técnico exhaustivo. Lo envió a la dirección administrativa del Consejo del Palacio Pitti. 48 horas después, el correo seguía sin respuesta. Lo que Isabel no sabía era que el doctor Julio Cordero tenía acceso administrativo al servidor de correos del palacio. Cuando vio el email anónimo, casi deja caer su taza de espresso. Se encerró en su despacho y analizó las fotografías con software forense. El equipo UV usado era un modelo antiguo, probablemente de los años 90. Profesional pero obsoleto. Eso limitaba el perfil del remitente. Alguien con formación en restauración, acceso a equipo especializado vintage y conocimiento interno del museo. La lista de sospechosos era corta. Cordero hizo algunas llamadas. Cambió todos los códigos de acceso del personal de seguridad. Aumentó la frecuencia de rondas nocturnas. Y comenzó a planear algo más definitivo. Mientras tanto, Isabel seguía investigando desde su apartamento. Descubrió que las 18 obras habían sido aseguradas por un total de 18.7 millones de euros. Si algo les pasaba, el museo cobraría esa cantidad completa. Un plan comenzó a formarse en su mente. Un plan terrible. El viernes por la tarde, recibió una llamada de Marco. Isabel, este sábado hay una gala benéfica enorme. La más grande del año. 400 invitados, subasta en vivo, transmisión internacional. Y van a subastar una Madonna con niño. Supuestamente del círculo de Filippo Lippi. Valor estimado, 3.9 millones de euros. Isabel sintió un escalofrío. ¿Número de catálogo? Marco le dio la información. Isabel la cruzó con su base de datos. Era la obra número 15 de su lista. Falsa. Marco, algo va a pasar en esa gala. Algo malo. ¿Cómo lo sabes? Porque Cordero sabe que alguien está investigándolo. Y un hombre desesperado hace cosas desesperadas. La noche de la gala, Isabel estaba en la Plaza Pitti vestida con lo único semiformal que tenía, un vestido negro simple que usaba para las visitas a su madre. Desde la plaza podía ver las ventanas iluminadas del palacio. Música de cuarteto de cuerdas flotaba en el aire. Limusinas descargaban invitados enjollados. Eran las 8:30. La subasta comenzaría a las 9. A las 8:45, las luces del segundo piso parpadearon. A las 8:47, sonó la alarma de incendios.
Isabel vio humo saliendo por las ventanas del ala norte. Su corazón se detuvo. Esa era exactamente el área donde estaban las obras falsificadas más valiosas. La evacuación fue caótica pero organizada. 400 personas saliendo del palacio en cuestión de minutos. Bomberos llegando. Gritos. Confusión. Isabel corrió hacia la entrada de servicio lateral. Marco estaba allí, ayudando con la evacuación. Isabel, no. Los bomberos ya van. Ella lo ignoró. Sacó la llave antigua, abrió la puerta lateral. Estás loca. Sé exactamente qué salvar y qué dejar. Entró. El humo en las escaleras era denso pero no impenetrable todavía. Isabel se cubrió la boca con el brazo, subió los escalones de 2 en 2. Conocía esos pasillos a ciegas. Giró a la izquierda, luego a la derecha, atravesó la galería de los espejos. Llegó a la sala de exposiciones temporales. El incendio venía de la sala contigua, un pequeño despacho administrativo. Las llamas aún no habían alcanzado las pinturas, pero el humo era cada vez más espeso. Isabel entró a la sala. 8 obras colgadas. 4 eran auténticas. 4 eran falsas. Descolgó la primera auténtica, un pequeño óleo sobre tabla del siglo XVII. Peso, 3 kilos. Lo reconoció por el tipo de marco, por la madera específica. Segunda, un retrato de dama. Marco original tallado a mano. Auténtico. Tercera, cuarta, quinta, sexta. Las fue apilando cuidadosamente contra la pared junto a la puerta. Dejó las falsificaciones en sus lugares. Incluyendo la Madonna que iban a subastar. Los rociadores se activaron. Agua cayendo por todas partes. Isabel cargó las 6 obras auténticas, 3 bajo cada brazo, y salió tambaleándose hacia las escaleras. El peso era considerable. Cada paso era una agonía. Voces de bomberos abajo. Luces estroboscópicas. Bajó las escaleras de servicio, salió por la puerta lateral. Colapsó en el patio interior, tosiendo violentamente, empapada, con las 6 pinturas a su alrededor. 3 bomberos corrieron hacia ella. Señora. ¿Qué hace? Augusto Salas apareció corriendo desde el grupo de evacuados, el rostro desencajado. ¿Qué demonios está haciendo aquí? Isabel tosió, escupió hollín. Salvando, lo que vale la pena, salvar. El doctor Cordero llegó detrás de Augusto, vio las pinturas en el suelo, vio a Isabel. Su rostro pasó por 10 emociones diferentes en 3 segundos. Intentó robar las obras durante el caos. El comandante de bomberos, un hombre con insignias de veterano, se arrodilló junto a Isabel. Señora, ¿cómo supo exactamente cuáles rescatar en esas condiciones? Isabel lo miró directamente a los ojos. Porque sé exactamente cuáles valen la pena arriesgar la vida. Cordero intentó acercarse a las pinturas. Déjeme revisar el estado de conservación, pudo haberlas dañado irreversiblemente con el agua. Isabel se puso de pie tambaleándose. La Madonna con niños sigue adentro, doctor. En la pared este de la sala temporal. ¿Por qué no entra usted a rescatarla? Cordero se detuvo en seco. La estructura está colapsando. ¿Sería suicida? ¿O es porque usted sabe perfectamente que esa Madonna no vale los 3.9 millones de euros por los que pensaba subastarla esta noche? El silencio en el patio fue absoluto. Incluso los bomberos dejaron de moverse. Augusto se acercó lentamente. ¿De qué está hablando exactamente? Isabel, goteando agua y hollín, señaló las 6 obras que había salvado. Estoy hablando de que su curador jefe lleva 3 años robándole sistemáticamente, señor Salas. Y que acabo de salvar las únicas obras auténticas de esa sala mientras las falsificaciones se queman allá adentro. Augusto miró a Cordero. Cordero miró a Isabel. El mundo pareció detenerse. Esto es absurdo, dijo finalmente el curador. Es una empleada despedida que busca venganza. Era empleada de limpieza, dijo Isabel, limpiándose el hollín de la cara.
Hace 4 años era restauradora jefe certificada del Instituto Central de Restauración de Roma. El silencio se profundizó. ¿Perdón?, dijo Augusto. Isabel Vargas Medici. Descendiente directa de la familia mecenas que fundó media colección de este palacio. Trabajé 8 años en la Galería Uffizi. Me especialicé en renacimiento florentino. Renuncié cuando mi tío robó 1.800.000 euros de fondos de restauración. Volví a Florencia para cuidar a mi madre enferma. Tomé el trabajo de limpieza para pasar inadvertida porque me daba vergüenza el apellido. Cordero intentó interrumpir. Una historia muy conveniente que no puede. Puedo probarlo todo, lo cortó Isabel. Y puedo probar que usted lleva 3 años sustituyendo obras maestras por falsificaciones magistrales. 18 obras. 18.7 millones de euros. Todas provenientes de la casa de subastas Belmont de Ginebra, que casualmente cerró hace 6 meses por investigación de lavado de dinero. Augusto se volvió completamente hacia Cordero. Julio, dime que esto no es cierto. El curador abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Isabel continuó, ganando fuerza. Tengo 600 fotografías bajo luz ultravioleta de 180 obras de este palacio. 18 de ellas muestran anomalías técnicas irrebatibles, pigmentos sintéticos del siglo XX, craquelado artificial, barnices envejecidos químicamente. Todas autenticadas por el Dr. Cordero. Todas aseguradas por millones. Y ahora, convenientemente, un incendio que destruiría la evidencia justo antes de que subaste la más valiosa de todas. El comandante Rossi intervino. Señor Salas, sugiero que esto se maneje con calma. Llevemos a la señora adentro, revisemos las obras que salvó, y... Quiero ver esas fotografías, interrumpió Augusto con voz de hielo. Ahora. Isabel tosió. Están en mi apartamento. En Oltrarno. A 15 minutos de aquí. Entonces vamos. Cordero intentó un último movimiento. Augusto, esto es ridículo. No puedes tomar en serio las acusaciones de una. Cállate, Julio. Por primera vez en 20 años de conocerte, cállate completamente. Augusto se volvió hacia el comandante Rossi. Necesito que 2 de sus hombres vigilen estas 6 obras. Nadie las toca hasta que un experto las examine. Nadie. Entendido. Luego miró a Isabel. Usted viene conmigo. Y más vale que esas fotografías sean lo que dice que son. 40 minutos después, Isabel, Augusto, el doctor Cordero, el director de la galería y 2 agentes de los Carabinieri estaban apiñados en el apartamento de 35 metros cuadrados de Isabel en Oltrarno. Ella abrió su laptop, conectó un proyector portátil que había comprado de segunda mano y apuntó a la pared blanca de su sala. Primera serie, dijo con voz profesional, toda la incertidumbre anterior desaparecida. Retrato de noble florentino, supuestamente escuela de Broncino, 1560. Proyectó la imagen con luz normal. Luego la imagen bajo UV. Observen el pigmento del fondo. Bajo luz ultravioleta emite fluorescencia verde amarillenta. Eso solo ocurre con pigmentos sintéticos desarrollados después de 1950. Los pigmentos minerales del siglo XVI no florecen así. Siguiente diapositiva. El craquelado. A simple vista parece orgánico. Bajo UV, noten cómo las líneas son demasiado uniformes. Se aplicaron mecánicamente, probablemente con rodillo de presión controlada. El craquelado natural tiene variaciones de densidad según las zonas de tensión del lienzo. Augusto estaba completamente inmóvil, mirando la pared. Isabel continuó. Obra tras obra. 18 en total. Cada una con el mismo patrón de evidencia irrefutable. Total robado mediante sustitución, 18.7 millones de euros. Todas las obras auténticas probablemente vendidas en mercado negro a coleccionistas privados asiáticos o del Medio Oriente. Las falsificaciones instaladas con documentación impecable de procedencia. Terminó la presentación. El silencio en el apartamento era sepulcral.
Augusto finalmente habló. ¿Cómo conseguiste acceso nocturno al palacio para tomar estas fotografías? Eso no es relevante. Responde. Isabel suspiró. Un guardia de seguridad que confía en mí me dejó entrar. Después de que ustedes me despidieran injustamente. ¿Nombre? No voy a. Nombre. Marco Benedetti. Y si lo despiden por ayudarme a exponer un fraude millonario, será la mayor injusticia de esta historia. Augusto se volvió hacia Cordero, que estaba blanco como el papel. Julio, tienes 30 segundos para explicar esto. El curador abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Las obras auténticas están seguras. Iba a devolverlas. Solo necesitaba tiempo para. ¿Para qué? Rugió Augusto. ¿Para robarte casi 20 millones de euros? El museo me paga una miseria. Explotó Cordero. 30 años de experiencia, curador jefe de una de las colecciones más importantes de Europa y gano menos que un gerente de banco regional. Mientras tú coleccionas arte en tu villa de Fiesole como un hobby de fin de semana. Así que decidiste robar. Decidí tomar lo que merecía. Uno de los carabinieri dio un paso adelante. Doctor Cordero, va a tener que acompañarnos. Cordero los miró a todos con odio puro. Las obras están en una caja de seguridad en Lugano. Código de acceso en mi despacho, cajón inferior izquierdo, archivo marcado personal. Hagan lo que quieran. Los carabinieri lo sacaron del apartamento. Sus pasos resonaron en las escaleras hasta desaparecer. Augusto se dejó caer en el único sofá de Isabel. Dios mío. El director de la galería, un hombre de 70 años que había permanecido en shock absoluto durante toda la presentación, encontró su voz. Señorita Vargas Medici, ¿por qué no dijo nada cuando la despidieron? ¿Por qué no reveló su identidad? Isabel se sentó en el alféizar de la ventana. Porque mi apellido está manchado. Mi tío Rodrigo robó casi 2 millones del presupuesto de restauración hace 15 años. Yo tenía 22. Acababa de terminar mi maestría. Todo el mundo asumió que yo era cómplice o al menos que sabía. No era cierto, pero el daño estaba hecho. Renuncié, me fui a Roma, construí una carrera nueva con solo mi nombre de pila. Cuando volví, no quería que nadie me asociara con ese escándalo. ¿Y tu madre? Preguntó Augusto suavemente. Tiene Parkinson avanzado. Está en una residencia en Fiesole. El tratamiento experimental cuesta 5.000 euros cada 3 semanas. Por eso necesitaba el trabajo de limpieza. Cualquier trabajo. Augusto se frotó la cara con ambas manos. ¿Qué esperabas lograr con esta investigación? Inicialmente, solo exponer el fraude. Pensé que si enviaba evidencia anónima, alguien tomaría acción. Cuando eso no funcionó, cuando vi que iban a subastar otra falsificación esta noche, supe que Cordero estaba desesperado. El incendio confirmó mis sospechas. Intentó destruir la evidencia física. Pero entraste al edificio en llamas. Sabía exactamente qué obras valían la pena salvar. Las otras, las falsificaciones, que se quemen. Son solo evidencia del crimen de Cordero de todas formas. Augusto la miró largamente. ¿Tienes credenciales que prueben tu formación? Isabel fue a su habitación, rebuscó en un cajón y regresó con una carpeta. Diplomas, certificaciones, cartas de recomendación de sus años en Uffizi. Todo el archivo que nunca había usado en 3 años. El director de la galería las revisó. Esto es impresionante. ¿Por qué demonios estabas limpiando pisos? Porque nadie contrata a la sobrina del ladrón más famoso del mundo del arte florentino. Augusto se puso de pie, caminó hacia la ventana, miró el Arno reflejando las luces de la ciudad. Mañana a primera hora llamo al mejor perito forense de Europa. Examinaremos cada centímetro de las obras que salvaste. Si tu análisis es correcto. Lo es. Si tu análisis es correcto, enfrentamos el escándalo más grande en la historia reciente del Palacio Pitti. La prensa va a destrozarnos.
Mejor que la alternativa, dijo Isabel. Que es seguir mostrando falsificaciones millonarias a millones de visitantes al año mientras un ladrón vende nuestro patrimonio real. Augusto asintió lentamente. Tienes razón. Se volvió hacia ella. ¿Cuánto costaba tu tratamiento de la madre? 5.000 euros cada 3 semanas. Considéralo cubierto. El palacio lo pagará. Es lo mínimo después de despedirte injustamente. Isabel sintió que algo se rompía en su pecho. Yo, gracias. No me agradezcas todavía. Esto va a ser un infierno mediático. Tenía razón. 48 horas después, el domingo por la tarde, el doctor Hans Müller llegó desde Zúrich. 70 años, considerado el mejor perito forense de arte en Europa. Había autenticado obras para el Louvre, el Prado y el Metropolitan. Montó su laboratorio portátil en la sala de restauración del Palacio Pitti. Isabel estaba presente, invitada formalmente por Augusto. Müller examinó las 6 obras que Isabel había salvado del incendio. 3 horas de análisis meticuloso, estratigrafía de pigmentos, datación de barnices, análisis de craquelado, reflectografía infrarroja. Finalmente se quitó las gafas de aumento. 3 de estas 6 obras presentan las anomalías exactas descritas por la señorita Vargas Medici. Pigmentos sintéticos, craquelado artificial, barnices modernos envejecidos químicamente. Son falsificaciones de altísimo nivel, probablemente realizadas por un taller napolitano especializado que conocemos de otras investigaciones. Las otras 3 son auténticas. Augusto, presente durante toda la sesión, cerró los ojos. Dios. Müller consultó sus notas. Basándome en la documentación fotográfica proporcionada por la señorita Vargas Medici, y asumiendo que el mismo nivel de pericia técnica se aplicó al resto de las obras señaladas, estimo que al menos 15 de las 18 obras en cuestión son falsificaciones. Necesitaría examinarlas físicamente para confirmarlo, pero el análisis preliminar es contundente. La mayoría se quemaron en el incendio, dijo el director de la galería. Afortunadamente, respondió Müller. Porque eso elimina la posibilidad de que sigan siendo exhibidas como auténticas. El verdadero problema es localizar los originales. Augusto había estado en contacto con Interpol. Los agentes habían ejecutado una orden de registro en la caja de seguridad de Lugano. Encontraron 14 pinturas empacadas profesionalmente. Todas coincidían con el inventario de obras sustituidas según la lista de Isabel. 4 seguían sin aparecer. Probablemente vendidas ya en mercado negro. El lunes a las 10 de la mañana, Augusto convocó una conferencia de prensa en la sala de restauración del Palacio Pitti. Prensa italiana e internacional. Agencias de noticias. Corresponsales de arte de los principales periódicos del mundo. La sala estaba abarrotada. Isabel estaba sentada en el estrado junto a Augusto, el director de la galería, y 2 representantes de Interpol. Vestía un traje oscuro que Augusto había mandado comprarle esa misma mañana. El empresario se acercó al micrófono. Buenos días. Gracias por venir con tan poco tiempo de anticipación. Tengo que hacer un anuncio sumamente doloroso sobre la institución que tengo el honor de presidir. Las cámaras se enfocaron en él. Durante los últimos 3 años, el Palacio Pitti ha sido víctima de un fraude sistemático de proporciones históricas. Nuestro curador jefe, el doctor Julio Cordero, sustituyó 18 obras de arte auténticas por falsificaciones de altísimo nivel. El valor total de las obras robadas asciende a 18,7 millones de euros. Murmullo de shock entre los periodistas. El fraude fue descubierto por una de nuestras empleadas, la señorita Isabel Vargas Medici, restauradora certificada con especialización en renacimiento florentino. Durante meses, ella documentó meticulosamente las anomalías técnicas de las obras en cuestión mediante fotografía ultravioleta y análisis forense. Intentó advertirnos. No la escuchamos. De hecho, la despedimos. Augusto hizo una pausa, dejando que eso se asentara. El sábado pasado,
Durante nuestra gala benéfica anual, un incendio de origen sospechoso destruyó varias de las obras falsificadas. La señorita Vargas Medici arriesgó su vida entrando al edificio en llamas para rescatar las obras auténticas, demostrando un nivel de conocimiento y valentía que nos avergüenza a todos. Miró a Isabel. Gracias a su dedicación inquebrantable, hemos recuperado 14 de las 18 obras originales en colaboración con Interpol. El doctor Cordero ha sido arrestado y ha confesado. La investigación continúa. Un periodista levantó la mano. ¿Por qué una restauradora certificada trabajaba como empleada de limpieza? Augusto señaló a Isabel. Esa pregunta es mejor que la responda ella misma. Isabel se acercó al micrófono. Todas las cámaras se volvieron hacia ella. Trabajaba de noche en limpieza porque necesitaba el dinero para cuidar a mi madre enferma y porque mi apellido familiar está asociado con un escándalo previo en el mundo del arte. No quería que ese estigma me impidiera trabajar cerca del arte que amo. Otra periodista. ¿Cómo supo qué obras rescatar del incendio? Había fotografiado y catalogado cada obra bajo luz ultravioleta. Conocía el peso exacto, el tipo de marco, la técnica de construcción de cada pieza. Sabía exactamente cuáles eran auténticas y cuáles falsas. Las falsificaciones no valían el riesgo. ¿Qué le gustaría decir al doctor Cordero? Isabel pensó un momento. Que el arte no nos pertenece a ninguno. Ni a él, ni a mí, ni a los coleccionistas millonarios. Somos solo custodios temporales de un legado que debe sobrevivirnos. Traicionar esa confianza es traicionar a las futuras generaciones. La sala quedó en silencio. Un periodista del Corriere della Sera preguntó. Señor Salas, ¿qué planea hacer ahora con la señorita Vargas Medici? Augusto sonrió por primera vez en días. Le he ofrecido la dirección del nuevo Departamento de Autenticidad y Protección de Patrimonio del Palacio Pitti. Con un presupuesto inicial de 3 millones de euros y autoridad para contratar un equipo completo de especialistas. Isabel lo miró sorprendida. Eso no se había discutido. Además, continuó Augusto. En consulta con la Junta Directiva, hemos creado el programa de becas Isabel Vargas Medici. 500.000 euros anuales para financiar estudios completos de restauración y arte para personal operativo del Palacio y otros museos italianos que deseen formarse profesionalmente. Porque nadie, nunca, debería tener que elegir entre perseguir su vocación y cuidar a sus seres queridos. Las cámaras capturaron las lágrimas que Isabel intentaba contener. Un periodista británico preguntó. ¿Acepta la oferta, señorita Vargas Medici? Isabel se limpió los ojos, se acercó al micrófono. Acepto. Con una condición adicional. Augusto alzó las cejas. Marco Benedetti, el guardia de seguridad que arriesgó su empleo para ayudarme, debe ser ascendido a jefe de seguridad del palacio con el salario correspondiente. Sin él, nada de esto hubiera sido posible. Augusto extendió la mano. Hecho. Se estrecharon las manos frente a todas las cámaras del mundo. 3 meses después, Isabel estaba en su nueva oficina en el ala este del Palacio Pitti. Ya no era el cuarto de limpieza del sótano. Era una sala de restauración de última generación con vista a los jardines de Boboli. Tenía un equipo de 6 restauradores junior, todos becarios del nuevo programa. Equipo V de última generación. Acceso ilimitado a toda la colección. Y un salario que le permitía no solo pagar el tratamiento de su madre, sino vivir dignamente por primera vez en años. Estaba examinando una obra recién adquirida cuando sonó su teléfono. ¿Isabel? Soy Augusto. Dime. ¿Puedes venir a mi despacho? Hay alguien que quiere conocerte. 10 minutos después, Isabel entró al despacho del presidente. Junto a Augusto estaba una mujer de unos 60 años, elegantemente vestida, con ojos que destilaban inteligencia. Isabel, te presento a la doctora Mariana Castellanos, directora del Museo del Prado. Isabel estrechó su mano, sorprendida. Es un honor. La doctora Castellanos sonrió. El honor es mío. He seguido tu caso con gran interés.
Y con cierta preocupación. ¿Preocupación? Sí. Porque si algo así pasó aquí en Florencia, bajo las narices de los mejores expertos de Italia, ¿qué me garantiza que no esté pasando también en Madrid? ¿O en París? ¿O en Londres? Isabel comprendió inmediatamente. Necesita una auditoría completa. Exacto. Y quiero que la líderes tú. 6 meses, acceso total a nuestra colección, presupuesto ilimitado para tu equipo. Si encuentras algo, lo exponemos públicamente sin importar las consecuencias. ¿Te interesa? Isabel miró a Augusto. Él sonrió. Ya hablamos. Tienes mi bendición. Tu equipo aquí puede continuar el trabajo mientras tú estás en Madrid. Isabel sintió que su mundo se expandía de formas que nunca había imaginado. ¿Cuándo empezamos? Un domingo por la tarde, Isabel visitó a su madre en la residencia de Fiesole. Claudia Vargas Medici estaba en su silla de ruedas en el jardín, disfrutando del sol toscano. Isabel le contó todo. El Prado, la oferta, el equipo, los descubrimientos recientes. Su madre, cuya lucidez iba y venía con la progresión del Parkinson, tuvo uno de sus momentos claros. ¿Recuerdas lo que te decía tu abuelo? Preguntó con voz suave. Dímelo tú. Que el arte no pertenece a quien lo compra, sino a quien lo comprende. Y que comprenderlo es un privilegio que conlleva una responsabilidad sagrada. Isabel tomó la mano de su madre. Lo recuerdo. Y ahora lo entiendo mejor que nunca. Tu abuelo estaría tan orgulloso, mi niña. Limpiaste más que pisos en ese palacio. Limpiaste la corrupción misma. Isabel rió suavemente. No sé si fui yo o si las circunstancias me empujaron. Las circunstancias empujan a todos. Lo que te hace especial es que tú empujaste de vuelta. Claudia apretó la mano de su hija con la poca fuerza que le quedaba. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? ¿Qué? Que no lo hiciste por venganza, ni por gloria, ni siquiera por el dinero que tanto necesitábamos. Lo hiciste porque no podías vivir sabiendo que el arte estaba siendo traicionado. Esa es la marca de una verdadera restauradora. No solo restauras pinturas, restauras la integridad misma del oficio. Isabel se quedó en silencio, mirando las colinas de la Toscana extendiéndose hasta el horizonte. Hay algo que nunca te conté, mamá. ¿Qué cosa? Cuando estaba en ese edificio en llamas, cargando esas pinturas, hubo un momento en que pensé que no saldría. El humo era demasiado denso. No veía la salida. Y lo único que pensé fue, al menos estas 6 obras van a sobrevivir. Claudia sonrió. ¿Y eso te sorprende? Un poco. Estaba literalmente dispuesta a morir por 6 pinturas que ni siquiera eran mías. Pero es que ahí está el punto, mi amor. Ninguna obra de arte es de nadie. Somos solo sus cuidadores temporales. Y un buen cuidador da todo por lo que protege. Isabel besó la frente de su madre. Te quiero. Yo también te quiero. Ahora vete. Tienes un museo en Madrid esperándote. Ve y asegúrate de que el Prado no esté sufriendo lo mismo que sufrió el Palacio Pitti. Isabel se puso de pie, pero antes de irse, su madre añadió. Isabel. Sí. Deja de esconderte detrás del apellido Vargas. Eres una Medici. Y los Medici no se esconden. Los Medici protegen el arte. Es lo que hemos hecho durante 500 años. Es hora de que vuelvas a llevar ese nombre con orgullo. Isabel asintió, con lágrimas en los ojos. Sí, mamá. Es hora. 6 meses después, Isabel Vargas Medici publicó un informe que sacudió el mundo del arte europeo. Durante su auditoría en el Museo del Prado, había descubierto 11 falsificaciones más, todas instaladas en los últimos 5 años. El fraude se extendía más allá de lo que nadie había imaginado. La investigación subsecuente reveló una red internacional de falsificadores con base en Nápoles, conectada con casas de subastas corruptas en Ginebra, Londres y Hong Kong. Operaban en 8 países. Habían robado un estimado de 180 millones de euros en arte a lo largo de 10 años.
Isabel fue invitada a testificar ante un comité especial del Parlamento Europeo sobre protección de patrimonio cultural. Su testimonio llevó a la creación de una nueva agencia europea de autenticación de arte, con protocolos obligatorios de verificación UV para todas las adquisiciones museísticas mayores a 100.000 euros. Isabel Vargas Medici se convirtió en la directora más joven de esa agencia. Su primer acto oficial fue crear un programa de capacitación intensiva para personal operativo de museos, guardias, personal de limpieza, técnicos de mantenimiento. Todos aquellos que veían el arte día tras día pero cuyos ojos entrenados nunca eran consultados. El fraude en el arte prospera en la invisibilidad, escribió en su primer informe anual. Pero no solo la invisibilidad de las falsificaciones. La invisibilidad de las personas que podrían detectarlas si alguien se tomara el tiempo de escucharlas. Augusto Sala se convirtió en uno de sus mayores aliados y financiadores. Transformó su colección privada en una fundación pública dedicada a la educación artística para comunidades de bajos recursos. Cada vez que daba un discurso sobre la fundación, contaba la historia de la empleada de limpieza que le enseñó la lección más importante de su vida, que el verdadero valor de una persona no se mide por su título laboral, sino por su conocimiento, su integridad y su valentía para hacer lo correcto incluso cuando tiene todo que perder. El doctor Julio Cordero fue condenado a 18 años de prisión. Durante el juicio, su abogado intentó argumentar que el sistema lo había fallado primero, pagándole una miseria por décadas de experiencia. Isabel estuvo presente en la lectura del veredicto. Cuando los ojos de Cordero se encontraron con los suyos, ella no vio triunfo en su propia mirada. Solo tristeza por un talento desperdiciado, por un conocimiento pervertido al servicio de la codicia. Marco Benedetti, el guardia de seguridad que arriesgó su empleo para ayudarla, se convirtió efectivamente en jefe de seguridad del Palacio Pitti. Pero más que eso, se convirtió en el primer graduado del programa de becas Isabel Vargas Medici. Cumplió su sueño secreto de toda la vida, estudiar historia del arte formalmente. Su tesis de maestría sobre sistemas de seguridad en museos italianos del Renacimiento fue publicada y se convirtió en lectura obligatoria en programas de museología de toda Europa. La madre de Isabel vivió 3 años más, lo suficiente para ver a su hija recibir la Orden al Mérito de la República Italiana por servicios a la cultura. Claudia Vargas Medici murió en paz una tarde de primavera, con su hija sosteniendo su mano, mirando las colinas de Fiesole donde generaciones de Médicis habían contemplado el mismo paisaje durante siglos. En su funeral, Isabel pronunció un elogio que terminó con una frase simple. Mi madre me enseñó que el verdadero legado no es lo que heredas, sino lo que proteges para otros. Espero haberla hecho sentir orgullosa. El aplauso en la iglesia de San Miniato al Monte fue espontáneo y prolongado. Algo inusual en un funeral, pero perfectamente apropiado para una mujer que había criado a una hija que cambió el mundo del arte para siempre. 10 años después del incendio en el Palacio Pitti, Isabel estaba de pie en la sala de restauración donde todo había comenzado. El espacio se había convertido en un centro de entrenamiento permanente. 32 estudiantes de 12 países diferentes trabajaban en estaciones individuales, aprendiendo las técnicas que alguna vez solo los privilegiados podían dominar. 2 de esos estudiantes eran ex-empleados de limpieza. Uno había sido guardia de seguridad. Otro había trabajado en la cafetería del museo durante 15 años antes de atreverse a solicitar la beca. Isabel caminó entre las estaciones, observando, corrigiendo gentilmente, alentando. Se detuvo frente a una joven que examinaba una pequeña tabla del siglo XV bajo luz UV. ¿Qué ves, Sofía? La estudiante señaló una esquina del panel. El pigmento azul florece incorrectamente. Debería ser índigo natural, pero esto reacciona como azul de Prusia sintético. ¿Y qué significa eso? Que esta área fue repintada después de 1704, cuando se inventó el azul de Prusia. Exacto. ¿Fraude o restauración histórica? Sofía examinó más de cerca. Restauración. El resto de la obra es auténtica y el repinte es declarado en el archivo. Solo estaba cubriendo daño por humedad del siglo XVIII. Bien. Siempre documenta.
La diferencia entre una restauración legítima y un fraude a veces es solo la honestidad del registro. Isabel continuó su recorrido. Llegó a la ventana con vista a los jardines de Bóboli. La misma vista que había admirado aquella primera mañana en su nueva oficina, 10 años atrás. Su teléfono vibró. Mensaje de Augusto. Sala de juntas, 15 minutos. Hay algo que quiero mostrarte. Isabel se excusó con los estudiantes y subió al tercer piso. En la sala de juntas, Augusto la esperaba junto a una pintura cubierta con un paño de terciopelo. ¿Qué es esto?, preguntó Isabel. Algo que llegó esta mañana. De una colección privada en Tokio. El dueño falleció, su hijo está liquidando activos. Esto apareció en el inventario con documentación que sugiere que podría ser una de las 4 obras que nunca recuperamos del fraude de Cordero. Augusto retiró el paño. Era un retrato de dama del siglo XVI. Óleo sobre lienzo. Técnica veneciana. Hermoso. Isabel se acercó, examinándolo con ojos entrenados durante décadas. ¿Tienes el equipo UV aquí? En el armario. Montaron el equipo en silencio. Isabel encendió la luz ultravioleta, apuntó al retrato. Bajo la luz violeta, la verdad emergió como siempre lo hacía. Pigmentos correctos. Craquelado orgánico. Barniz histórico sin envejecimiento artificial. Es auténtica, dijo Isabel con voz suave. Es la dama con perla. Número 12 de nuestra lista. La pensábamos perdida para siempre. Augusto sonrió. El hijo del coleccionista la está devolviendo sin costo. Dice que su padre, en sus últimos días, confesó haberla comprado en mercado negro y que pesaba en su conciencia. Quiere que regrese a donde pertenece. Isabel pasó los dedos suavemente por el marco sin tocar el lienzo. Quedan 3. Las encontraremos. O las encontrará alguien que entrenes. Este trabajo no se termina nunca, Isabel. Solo se pasa a la siguiente generación. Ella asintió. Lo sé. Por eso sigo enseñando. Augusto caminó hacia la ventana, las manos en los bolsillos. ¿Sabes? A veces pienso en aquella noche. Cuando te vi salir de ese edificio en llamas cargando esas pinturas. Cubierta de hollín. Tosiendo. Medio muerta. Y lo único que dijiste fue que sabías cuáles valían la pena salvar. Y pensé que estabas loca. Ahora pienso que fuiste la única cuerda en toda esa situación. Isabel rió. No estaba cuerda. Estaba desesperada. Y furiosa. Y probablemente suicida. Pero también estaba absolutamente segura. ¿De qué? De que si dejaba que esas obras se quemaran, habría traicionado todo lo que mi abuelo me enseñó. Todo lo que significa ser restauradora. No restauramos pinturas. Restauramos verdad. Y la verdad vale la pena arriesgar todo. Augusto se volvió hacia ella. ¿Sabes cuál fue el momento exacto en que decidí confiar en ti? ¿Cuándo? Cuando dijiste que la Madonna no valía la pena rescatar. Cualquier ladrón oportunista hubiera salvado todas las obras para venderlas. Tú dejaste las falsas adentro deliberadamente. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre quién eras realmente. Isabel se sentó en el borde de la mesa de juntas. ¿Quieres saber un secreto? Siempre. Hubo un momento, justo antes de salir, en que vi la Madonna. Podía haberla cargado también. Hubiera sido evidencia útil del fraude. Pero decidí no hacerlo. ¿Por qué? Porque quería que se quemara. Quería que esa mentira hermosa se convirtiera en cenizas. Quería que no quedara ninguna posibilidad de que alguien intentara salvarla o exhibirla. Las falsificaciones necesitan morir para que la verdad pueda respirar. Augusto guardó silencio un momento. Eso es casi poético. No, es práctico. El fuego purifica. Destruyó la evidencia física del crimen, sí, pero también destruyó la posibilidad de que esas mentiras siguieran circulando. A veces la destrucción es un acto de restauración. La puerta se abrió.
Entró Sofía, la estudiante. Profesora Vargas Medici, perdone la interrupción. Acaba de llegar un paquete urgente para usted. Del Museo Británico. Isabel tomó el sobre. Dentro había una carta y fotografías. Leyó en voz alta. Estimada doctora Vargas Medici. Durante una auditoría rutinaria de nuestra colección de arte italiano, nuestro equipo detectó anomalías UV en 3 obras adquiridas entre 2018 y 2020. Adjunto fotografías preliminares. ¿Podría revisar y asesorarnos? Respetuosamente, Sir Edmund Price, director. Isabel examinó las fotografías. Reconoció los patrones inmediatamente. Mismo taller napolitano. Misma técnica. El fraude llegó a Londres también. Augusto suspiró. ¿Cuándo viajas? Mañana si puedo. Esto no puede esperar. Ve. Tu equipo aquí puede manejar las clases. Isabel guardó las fotografías, se despidió y salió de la sala. Mientras bajaba las escaleras del palacio, pensó en su abuelo. En las incontables veces que él había bajado estas mismas escaleras, yendo a restaurar alguna obra, a investigar alguna anomalía, a proteger el legado que se le había confiado. El arte no nos pertenece, solía decir. Solo lo tomamos prestado del pasado para entregárselo al futuro. Ese préstamo es sagrado. Isabel salió a la Plaza Pitti. El sol de la tarde bañaba la fachada del palacio con luz dorada. Turistas tomaban fotografías. Vendedores ambulantes ofrecían souvenirs. La vida normal de una de las ciudades más hermosas del mundo. Nadie sabía que la mujer que caminaba tranquilamente hacia el Ponte Vecchio era la persona que había salvado millones de euros en arte auténtico. Que había desmantelado una red internacional de fraude. Que había cambiado los protocolos de autenticación en museos de todo el mundo. Y así era exactamente como Isabel lo quería. No hacía este trabajo por reconocimiento. Lo hacía porque alguien tenía que hacerlo. Porque las falsificaciones no se detenían solas. Porque la verdad necesitaba defensores incansables. Cruzó el puente, esquivando turistas y vendedores de joyería. Llegó a su apartamento en Oltrarno. Ya no era el espacio de 35 metros cuadrados. Ahora tenía uno más grande, con vista directa al Duomo. Pero seguía siendo simple. Seguía siendo funcional. Abrió su laptop, reservó vuelo a Londres para la mañana siguiente y comenzó a redactar preguntas para el equipo del Museo Británico. Su teléfono sonó. Número desconocido. ¿Doctora Vargas Medici? Sí. Habla Kenji Tanaka, del Museo Nacional de Tokio. Me pasó su contacto Augusto Salas. Tenemos una situación que requiere su experiencia urgentemente. Isabel sonrió para sí misma. Le escucho. Mientras tomaba notas de la llamada, miró por la ventana. El Duomo brillaba bajo el sol descendente. Las campanas de Santa María del Fiore comenzaron a tocar, marcando las 6 de la tarde. El mismo sonido que había escuchado su abuelo. Y el abuelo de su abuelo. Y generaciones de florentinos que habían dedicado sus vidas a proteger la belleza. Isabel Vargas Medici era solo la más reciente en esa línea. Pero no sería la última. Miró hacia su sala, donde había enmarcado el primer diploma que recibió del Instituto de Restauración. Junto a él, una fotografía de su madre y su abuelo juntos, tomada décadas atrás frente a este mismo palacio. Debajo de la fotografía, una placa con la frase que su abuelo repetía constantemente. El arte no pertenece a quien lo compra, sino a quien lo comprende. Isabel apagó la laptop, preparó su maleta para Londres, y se permitió un momento de paz. Había comenzado limpiando pisos. Ahora limpiaba el mundo del arte de sus mentiras. Y no tenía intención de detenerse. Nunca. Porque la verdad, esa verdad hermosa y frágil que vivía en cada pincelada auténtica, merecía ser protegida con la misma ferocidad con la que se protege la vida misma. Y eso, exactamente eso, era lo que Isabel Vargas Medici haría hasta su último aliento. La restauradora de verdades. Para siempre. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia.
Escribe en los comentarios qué fue lo que más te impactó y dinos qué calificación le das del 0 al 10. Si te gustó, dale me gusta al video, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, haz clic en la historia que aparece en pantalla, te va a atrapar desde el primer minuto.